les da la bienvenida. El 10 sobre 10 se pasó. Hoy fin de semana, sábado 23 de mayo, tenemos a Impacto Negro, espectacular, bueno, esa agrupación que sigue luchando. Anabel Mejía, un recuerdito de aquellos tiempos de inicios de su 10 sobre 10, viene bien, porque recordar es volver a vivir. The House 5, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. Contáctanos y síguenos en nuestras redes. Gerardo Sánchez, Jenny Molina, en este sábado espectacular. Siempre les extendemos la cordial invitación a las nuevas figuras. El programa ha sido un programa de cazatalentos. Por aquí han pasado todas las luminarias o han arrancado muchas de ellas en el 10 sobre 10. Ya estamos en 43 años y esperamos su gentil visita. Y si es del exterior o de cualquier parte del país, en horizontal, un saludito para ver de dónde son, cómo son, claro, esa comunicación del 10 sobre 10 y su gente. Con la luz de la mañana me inspiro a vivir un nuevo día de felicidad. La buscaba sin saber que está en todo, en la tierra, en el cielo y en el mar. La felicidad está en dar lo bueno. 10 sobre 10. ¿Cómo me duele saber que no podemos seguir? Solo mi corazón comprende este dolor. Comprendí que mañana podría vivir sin ti. Ya no sufras, corazón, ya llegará otra ilusión. Los Terrícolas, cuando estuvieron en Ecuador, tuvimos la oportunidad de grabarles, claro que sí. También tenemos en esta oportunidad un homenaje que le realiza una orquesta a Lucho Bermúdez, ese gran músico, compositor, aquí en el 10 sobre 10 en los sábados de maravilla. Lo sé, tú volverás a mí, con el alma y la mirada, con aquel amor sagrado, como tanto lo soñé. Tú volverás. El 10 sobre 10 se pasó. Con mi canto original, como el de la tierra mía. Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar. San Fernando. The House 5, Academia de Artes Marciales, Karate, Box, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas. Entrena Karate desde los 4 años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelén, Avenida Isidro Ayora. Contáctanos y síguenos en nuestras redes. Una cancioncita recordando a Tania Paredes Aymara,
Un saludo especial. Mañana hay que celebrarles desde hoy a Ricky Ventura, ese cumpleaños espectacular, hijo de Ricardo Realpe, y que le vaya muy bien. Hay que seguir golpeando puertas para seguir llegando al corazón de todo el mundo. Y ahora, en Instagram, en YouTube, en Facebook, estamos a la orden, y en WhatsApp para que nos envíen su material discográfico, su video. Hola, les saluda su amiga de siempre, Tania, y les invito a que sintonicen Las Estrellas del 10 sobre 10, el programa que llegó para quedarse. Mon rompecabezas es nuestra historia, ninguno de los dos somos culpables. Te quise y tú me amaste ciegamente, y sin embargo ya no somos nada. Porque para sufrir tanta amargura, porque te puso Dios en camino. Yo la encontré llorando una tarde de invierno. Ella alcanzó a decirme que estaba herida, que tenía frío, que iba a morir. Yo la cogí entre mis manos, la llevé casi sin vida. Curé todas sus heridas, le brindé cariño, le di mi abrigo y ella se durmió. Ya pasada la tormenta, ella no se quiso ir, y con voz entrecortada le escuché así decir: yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad. Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad. Les dice adiós su 10 sobre 10, las estrellas, los artistas,